Buenos días. Bueno, entonces esta es la clase 7 para cuarto medio y hoy día empezamos una nueva unidad que se llama funciones. ¿Ya? Entonces el objetivo de hoy día va a ser analizar la función potencia. Vamos a hablar de la función potencia respecto a su gráfica. ¿Ya? Entonces, importante decir que dentro de la unidad de funciones hay varias otras cosas más, pero por priorización curricular vamos a ver este tema en particular sobre funciones, ¿ya? Si bien hay que aplicar cosas que son parte de la unidad, aquí en el camino se las voy a ir explicando y si hay dudas, por favor, pregúntenme y también se pueden apoyar con el texto, ¿ya? También hay algunas clases grabadas de tercero medio límite, ¿ya? Si quieren meterse al canal de YouTube, donde yo en ese ramo, nosotros empezamos con funciones porque tenemos que llegar al límite, después derivar. Entonces, si tienen dudas sobre el dominio, el recorrido, cosas así, pueden ir a ver alguna de esas clases ahí y van a quedar un poco más claros, ¿ya? En caso de alguna duda. Esto está en la página 110 de su libro. Vamos a hablar de la página 110 a la 112, creo, o 13 por ahí. Y para que se orienten o puedan revisar lo que está aquí. Entonces, vamos a partir con el análisis de la función potencia y para eso nos vamos a basar en la gráfica de algunas funciones. Acá tenemos la gráfica de la función f de x igual a un medio de x al cubo. ¿Ya? Tenemos la función. Y g de x igual a 3x elevado a 4. Si yo preguntara aquí, por ejemplo en esta función, en la función g, ¿cuál es la imagen del menos 1? ¿Cuál sería la imagen del menos 1? Y si no entienden qué es imagen, díganme, no sé qué es imagen. ¿No me escuchan así? Se me cayó internet. Parece que sí. Yo no me acuerdo mucho, profe. Ya, no se me cayó internet, entonces que pensé que se me había caído. Ya, imagen es cuando nosotros tenemos un punto de una función, es un x, y, ¿ya? Entonces, si usted tiene la función f de x igual a 2x, por ejemplo, ¿ya? Y me doy valores para x, si me doy el valor 1, significa que yo tomo el 1, lo evalúo en la función y obtengo un resultado, ¿cierto? Que la función sería como esa maquinita que transforma este 1. Entre el 1 y sale el 1 por 2, sale el 2. ¿Sí? Si tomo el 3 como x, f de x vale, f de 3 vale 2 por 3, y eso me da 6. Estos que están acá se llaman imagen. Y estos que están acá, o sea, las i's relacionadas en la función se llaman imágenes, y las x se llaman preimagen. Voy a ver aquí estoy sin tiempo. Preimagen. ¿Ya? ¿Se entendió un poquito? Sí, Ya. profe. Ahora, gráficamente esos puntos, el 1, el 2, el 3, el 6, son pares ordenados x, y, donde el primer punto sería el 1, 2, otro punto sería el 3, 6, y así podríamos calcular infinitos puntos porque la función, ¿ya? Se mueven todos los reales. Esta recta que está horizontal son los valores de x y tiene que ver con el dominio de la función. X es dominio. Y, los valores que obtengan en Y son recorrido. ¿Ya? Así se dice. Ahora lo vamos a asumir
porque este contenido era previo, pero no está en la priorización curricular. Ya, entonces, miren, la pregunta que yo había hecho es que si yo tengo el menos 1, o sea, x vale menos 1, ¿cuánto vale y? Entonces aquí en la gráfica podemos ver que esto sube, 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 y justo ahí, está ahí. Su imagen entonces sería el 3. ¿Qué estoy diciendo? Que el punto que está en esta gráfica, ahí es el menos 1,3. ¿Ya? Otra forma de calcularlo. Agarro el menos 1, porque ese es el valor de x, aquí es el eje x, lo pongo en la función, menos 1 a la cuarta da 1, y 1 por 3 da 3. Por lo tanto, la imagen del menos 1 va a ser el 3. ¿Se entiende? Sí. Ya. Sí. Entonces, así infinitamente podría ir evaluando puntos y voy a obtener la curva. ¿Ya? Lo mismo pasa con el x que está al cubo. Si evalúo el menos 1, ¿ya? Nos podemos dar cuenta que su imagen está más o menos aquí y que va a ser el 1 negativo. ¿Ya? Porque si lo evaluamos acá en la función, el x igual a menos 1, menos 1 al cubo da menos 1 negativo, y menos 1 por 1/2 da 1/2 negativo. Eso quiere decir que el punto que está ahí es el menos 1, menos 1. ¿Sí? Y así si vamos tomando números del dominio, ¿ya? Del eje X, vamos a poder ir graficando estas curvitas. ¿Ya? Esta tiene dos patitas, una hacia los positivos arriba, otra hacia los negativos. Y la segunda también tiene dos patitas, tiene una tendencia a parecer una parábola, ¿ya? Aunque no lo es, pero parecen parábolas, ¿ya? Y ambas están para el lado positivo, fíjese. Del eje Y, ¿viste el eje Y? Están para el lado positivo. Y estas, en el eje Y, una está para el lado positivo y la otra está para el lado negativo, ¿ya? Ahora, ¿qué son estas cosas? Estas cosas son función potencia. A este tipo de gráficas se le llama, o de expresión, ¿sí? Se le llama función potencia. Y la forma general de la función potencia es esta que está acá. F de x igual a por x elevado a n. Eso que no se nota ahí es una n, ¿ya? Donde a es cualquier número real, ¿ya? Y n es un número entero. ¿A qué se refiere con un número entero? Que puede ser menos 5, menos 3, 1, 4, 7, ya no podría ser menos 1/3. Son los z, los enteros positivos, son positivos, negativos, y no está el 0, ¿ya? Porque si yo elevo esta potencia x, la elevo a 0, cualquier número elevado a 0, distinto de 0 da 1. Por lo tanto, no tendría sentido analizar. ¿Ya? ¿Se entiende? Estas formas son las que vamos a analizar hoy día. Esta es la introducción, ¿no? ¿Ya? Y bueno, dice luego la función f de este contexto es una función potencia donde a, como tienen esta forma, a es un medio, fíjese acá en esta función potencia, la componente a vendría a ser el 1/2 y el exponente n vendría a ser 3. En la g, el componente a sería el 3 y el exponente n sería 4. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda? No, profe. Ok, entonces avanzamos. Luego, ¿qué dominio y recorrido de la función potencia? El dominio tiene que ver con las x, el recorrido tiene que ver con las y. ¿Ya? Lo vamos a ver de forma gráfica. Esto se puede ver de forma algebraica igual, pero no lo vamos a ver ahora. ¿Ya? Importante, vamos a analizar la función potencia por partes, ¿ya? Vamos a ver cuando n es par, o sea, cuando el exponente de acá arribita, fíjese, sea un número par, ¿ya? Estamos en ese caso. Y cuando ese número par además es positivo, eso quiere decir que n va a ser un número positivo, ¿ya?
Cuando ocurre eso, las gráficas de la función que tenemos acá son de la forma que tenemos acá. Cuando A, fíjese, cuando A es menos 3, va hacia abajo la gráfica de la función. Aquí tenemos que A vale menos 4/5, también va hacia... Pascal, córtala. También va hacia abajo, ¿ya? Y cuando son positivos, el A, fíjese acá, a pesar de ser un número entero y aquí es fracción, ¿ya? Recuerde que A puede ser un número real. A es un real, ¿ya? En estos dos casos, cuando A es positivo, la gráfica se invierte, digamos, cambia hacia arriba. Ahora, ¿qué significa esto? Significa... Me esperan un poquito, chiquito. Ya, eso significa que el recorrido, ¿ya? Porque el recorrido tiene que ver con la y, el recorrido de la función lo tenemos que ver en el eje Y. Entonces, pregunta aquí, ¿en qué parte del eje Y está la gráfica? En el primer caso, ¿en el lado positivo o en el lado negativo? ¿Me escuchan? Sí, profe. Ah, ya. No sé. Ok, ya. Lo que estoy preguntando es que la gráfica, este monito que está acá, ¿está para el lado positivo de la recta Y o para el lado negativo de la recta Y? Negativo. Negativo, ¿cierto? El resto lo ve, que está acá abajo, para el lado negativo de la recta Y. Sí, profe. Ok. ¿En cuál otro caso está la gráfica para el lado negativo de la recta Y? O del eje Y, digo. En el 2. En el segundo caso, ¿cierto? Y el tercer caso, ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? En el tercer Está para caso. el positivo. Está para el positivo, bien. Y en el cuarto caso, También. también está para el positivo. Ya. Eso que acaban de ver ahí, ¿qué significa? Significa que el recorrido de esta función, ya, esa es la función, van a ser, aquí dijeron que estaba para el lado negativo, van a ser los reales negativos. Como parte desde el 0, el recorrido va a incluir el 0. El recorrido se refiere a dónde está la gráfica, ¿ya? En el caso 2 va a pasar lo mismo. Fíjese que están a partir del 0, pero para el lado negativo. Por lo tanto, el recorrido para esta función va a ser los reales negativos. Cuando uno le pone un menos arriba, indica que son los números reales, pero solo los negativos, ¿ya? Y si agregamos el 0 acá abajo, incluye al 0. Y en los otros dos casos, ¿cuál sería el recorrido? Los reales positivos. Claro, los reales positivos y agregándole el 0 porque la función parte desde el 0, ¿sí? ¿Ya? Por otro lado, el dominio acá dice que son los reales. El dominio tiene que ver con el eje X, con las X, ¿ya? ¿Y cómo yo sé que el dominio son todos los reales? Porque fíjese, bueno, esto que se ve que termina ahí, esto sigue infinito hacia arriba y se va abriendo. Igual esto, infinito hacia abajo y se va abriendo. Las cuatro, ¿ok? Acá no sigue en infinito porque no se puede hacer eso en la gráfica. Ahora, volviendo a lo que estaba hablando, el dominio de la función tiene que ver con los valores que toma X para que esta función exista, o para que esta gráfica esté graficada aquí, ¿ya? De hecho, esté bonito aquí. Entonces, ¿cómo voy a saber yo que son todos los reales? Fíjese aquí, si yo me paro en el 1,
puedo subir y toco con una gráfica. En el 2 puedo subir, estará por acá arriba, pero la gráfica sigue apareciendo. En el 3, en el 4 puedo avanzar infinitamente para acá y esta gráfica va a seguir infinita para allá apareciendo. Por el lado izquierdo sucede lo mismo. Entonces, ¿qué significa eso? Que para cada valor X que está en el eje X, ¿ya? Va a existir un valor en el eje Y tal que se sigue graficando esta función, ¿ya? Y eso, como yo pude tomar todos los números que están en el eje X, significa que el dominio van a ser todos los reales, porque sirven todos los elementos de este conjunto, del conjunto de los reales del eje X, los usé todos para poder graficar esta función, digamos, ¿ya? Lo mismo con el eje, con las que van para el lado negativo. Si bien la gráfica está invertida hacia abajo, ¿ya? Pero igual puedo tomar cualquier X y lo llevo a un punto de la gráfica donde voy a obtener una imagen, se llamaría más correctamente, ¿ya? Entonces, el eje X tiene que ver con el dominio de la función. Es qué elementos X yo tomé para poder graficar esta función. Y en todas, el dominio son los reales, porque todos los números reales les sirven para graficar, ¿ya? Y eso es básicamente porque estas X no tienen restricción, que se llama. La X al cuadrado, ni la X a la cuarta, ni la X a la cuarta que tengo acá, ni la X a la sexta, se indefinen en ningún valor que yo vaya a evaluar en X. Si yo evalúo X igual a 0, puedo obtener un valor. 0 al cuadrado me da 0. Si evalúo un número negativo, un negativo al cuadrado me da ese número positivo, pero al cuadrado. Y lo mismo en los otros. O sea, no hay ningún valor en los reales que no pueda evaluar X. Por lo tanto, el dominio, o sea, donde se puede parar esa X, son todos los reales. ¿Se entiende? Sí, profe. Ya, es harta información para procesar rápido, entonces entiendo que no sea tan fácil de digerir en un principio, ¿ya? De todas maneras, acá está escrito lo mismo que estábamos hablando recién, ¿ya? Pero está escrito más formal. Entonces, si tenemos, esta era la función potencia, recuerden que así es la forma, si tienen una función de esta forma, esas se llaman función potencia. Estamos analizando cuando n es par, o sea, cuando ese exponente es un número par y además es positivo. Acá dice que n es positivo. Cuando ocurre eso, el dominio son todos los reales, porque tiene ese tipo de gráfica. ¿Ya? Y el recorrido, como lo vimos recién, que ustedes mismos lo calcularon, tiene que ver con el valor de A, este valor que está ahí. Si A es positivo, el recorrido son los reales positivos con el 0. Y si A es negativo, el recorrido son los reales negativos con el 0. Fíjese acá A era negativo y el recorrido fue negativo. Acá A era positivo y el recorrido fue positivo. ¿Ya? Ahora, podemos analizar lo mismo, pero para n impar. Tomando n todavía positivo. Fíjese que los exponentes son puros números positivos, pero ahora son impares. ¿Qué sucede con la gráfica? Fíjese que la anterior, las dos patitas de la gráfica iban hacia el mismo lado. Bueno, cuando eso es par, sucede. Pero cuando es impar, las patitas, una va hacia arriba y la otra va hacia abajo. Fíjese ahí. ¿Ya? Eso es lo que sucede cuando es impar. Ahora, si yo le pregunto, ¿en qué parte del eje Y, para el caso 1 que estamos acá, en qué parte del eje Y hay gráfica, hay función? ¿Para el lado positivo, para el lado negativo, para ambos o solo para uno de esos lados? Para ambos, ¿o no? Para ambos lados, ¿cierto? Para arriba, aquí, hay para el lado positivo y para el lado negativo. Y en las otras tres, ¿se cumple lo mismo? Sí. Sí, hay gráfica para el lado positivo del eje Y, estamos hablando sobre el eje Y, y para el lado negativo del eje Y. Aquí también, y aquí también funciona lo mismo.
¿Cuál es la única diferencia aquí? Bueno, algunas son más amplias, algunas más angostas, digamos, y que tiene que ver con el valor de A, ¿ya? Pero la diferencia que tienen estas funciones, fíjense que en el primer caso las gráficas están en el primero y en el tercer cuadrante. En el segundo caso también está la gráfica en el primero y en el tercer cuadrante. En el tercer caso, la gráfica está en el segundo y en el cuarto cuadrante. Y en el cuarto caso también está en el segundo y en el cuarto cuadrante la gráfica. ¿Qué hace esta diferencia? Estas dos se parecen más entre sí y estas dos también. Lo que hace esta diferencia es el valor de A. Como aquí A es positivo, la gráfica va a estar en el primer y en el tercer cuadrante. Y cuando A es negativo, aquí A es negativo, la gráfica va a estar en el segundo y en el cuarto cuadrante. ¿Ya? ¿Por qué les estoy explicando esto? Porque son típicas preguntas de PSU o PTU, que ahora se llama. ¿Ya? Les ponen la gráfica y le dicen en qué cuadrante está graficado. O sea, les ponen la función solamente, ¿ya? Y le dice en qué cuadrante está graficada la función potencia 5x elevado a 7. Entonces ustedes, sabiendo este análisis, de partida, si está elevado a una función, a un exponente impar, va a tener gráfica en todo el eje Y, para arriba y para abajo, pero si esa función potencia tiene una A, que en este caso es el 5, y es positivo, la gráfica va a estar en el primero y en el tercer cuadrante. Y eso siempre se cumple. ¿Se entiende? Sí. Ya. Ahora, como ustedes bien dijeron recién, la gráfica de las 4 tiene función en la parte positiva y negativa del eje Y. Eso significa que el recorrido de la función en estos casos, cuando el exponente es impar, ¿ya? Y positivo estamos viendo, ¿ya? El recorrido va a ser todos los reales. Porque en toda la recta ahí hay función. Lo mismo va a pasar con el dominio. Bueno, saquemos. Lo mismo va a pasar con el dominio, porque fíjese, lo mismo que hablábamos anteriormente, para todos los valores de X va a haber gráfica, porque si bien esto se ve que llega como hasta el 1, pero esto, como crece muy rápido, se va ampliando así y se va haciendo así para allá. ¿Ya? No tan rápido, pero crece infinitamente hacia el lado, ¿ya? Y por el lado negativo también. ¿Ok? Entonces, lo que les acabo de decir está resumido acá en otras palabras. Cuando tenemos la función potencia con el n impar y ese n es positivo, el dominio de la función va a ser los reales y el recorrido también. ¿Qué es lo que dice acá? Que el recorrido, a diferencia de cuando el n es par, no depende del parámetro A, ¿ya? Aquí A da lo mismo, sea positivo o negativo, el recorrido va a seguir siendo lo real. ¿Para qué me sirve A? Para saber en qué cuadrante está graficada la función potencia, ¿ya? Si esa función potencia tiene un A que es negativo, la función va a estar graficada en el segundo y en el primero y en el tercer cuadrante. ¿Ya? Y cuando ese A es positivo, de hecho lo dije al revés, cuando A es positivo, la gráfica de esa función va a estar en el primero y en el tercer cuadrante. Y si A es negativo, la gráfica va a estar en el segundo y en el cuarto cuadrante. ¿Ya? No está anotado aquí eso, pero creo que en el libro está. Entonces ahora hagamos un ejemplo para ver si se entiende respecto a lo que estábamos diciendo recién. Si tenemos esta función potencia, 5 por x elevado a 8. De partida, el parámetro A, ¿cuánto vale? 5, Y n, ¿cuánto vale? 8. 8. Por lo tanto, usted podría imaginar
que cuando n es par, dijimos que las dos patitas iban para el mismo lado. Si a es positivo, decía que la gráfica era positiva, por lo tanto va para allá. Y esto está hecho al ojo nomás, pero es un esbozo de lo que me están diciendo los términos que tiene esta función potencia. Luego, sabiendo esto, puedo determinar el dominio. ¿Cuál sería el dominio de esta función? El dominio tenía que ver con los x. O el recorrido. ¿Cuál sería el recorrido? Este tiene que ver con las y. El recorrido es todos los reales positivos. Bien. Con el 0 en este caso, porque pasa el 10. Y el dominio, que tiene que ver con las x, son los reales, porque para todos los valores que hay aquí en los reales va a haber gráfica. ¿Ya? Ya sea para arriba, positiva, o sea para abajo, negativa. ¿Ya? De hecho, la función potencia, cuando el exponente es positivo, ya sea par o impar, pero el exponente es positivo, el dominio de la función siempre va a ser todos los reales. ¿Ya? Para que lo sepa. Y bien, Fernanda, ese es el recorrido. ¿Ya? Entonces, ¿qué me permite analizar los términos de una función potencia? El que yo pueda ver cómo es la forma 5x elevado a 8 y sabiendo qué significa el a, el 5, qué significa el 8, puedo esbozar una gráfica y sin hacer mucho cálculo puedo determinar dominios y recorridos, ¿ya? Y saber dónde está. O me podrían preguntar, ¿en qué cuadrante está graficada la función 5x elevado a 8? Bueno, está graficada en el primero y en el segundo cuadrante. ¿Se entiende? Sí. ¿No? Por eso esta unidad está priorizada, porque hay de ese tipo de preguntas. ¿Ya? Entonces, claro, aquí está la gráfica más bonita de esta función, así es la función 5x elevado a 8, y exactamente como lo calculamos recién, el dominio van a ser los reales, y el recorrido, como lo dijo la Fernanda, serían los reales positivos con el 0, porque la gráfica está en esta parte. Oh, qué horrible los paréntesis. Ya está en esta parte, en la parte positiva. Ahora pasa algo un poco distinto cuando el n es negativo. Aquí estamos en n negativo. ¿Ya? N sigue siendo un número entero, pero es negativo. Y vamos a analizar cuando n es par. Aquí está el 2, el 6, el 4, el 8 como exponentes, pero la diferencia con lo anterior es que son negativos. ¿Qué significa que un x esté elevado a menos 2, por ejemplo? ¿Ya? Significa que eso es 1 partido por x elevado a 2. ¿Sí? ¿Recuerdan eso? Cuando algo está elevado a una potencia negativa, eso se invierte y queda en fracción. ¿Ya? Eso es el principio que se está aplicando acá. Ahora, como la x queda en el denominador, es lo mismo que el 3, pero ahora es una variable que es x, ¿ya? Como el x está en el denominador, ¿ya? Esta x no va a poder tomar todos los valores del eje x, no va a poder tomar todos los reales. ¿Por qué? Porque en las fracciones no existe la fracción que diga 1 partido 0 o cualquier número partido 0. X no va a poder ser igual a 0. ¿Ya? X no va a poder ser igual a 0 porque si abajo pongo 0, esta expresión se indefine, o sea, no es verdadera, no hay un valor que me pueda decir que 1 dividido en 0 me da, ¿qué? 0, infinito. ¿Ok? Entonces, por eso, en el dominio, porque recuerden que el dominio tiene que ver con las x, el dominio de la función ya no van a ser todos los reales, como estábamos viendo recién. Van a ser
todos ellos, pero menos ese punto, el 0. ¿Ya? Y justamente, ¿por qué no está el 0? Porque como estas funciones tienen el n negativo, ¿ya? El exponente al ser negativo significa que todas estas expresiones se transforman a fracción. O sea, el 4x elevado a menos 2 es lo mismo que 4 por 1 partido por x elevado a 2. O 4 partido por x elevado a 2. Esa misma función puede estar escrita de estas otras dos formas, ¿ya? Y como el x está en el denominador y abajo no puede ser 0 una fracción, entonces ese 0 hay que sacarlo de los reales. Por eso dice que el dominio son los reales menos el 0. Y geométricamente, ¿qué provoca eso? Provoca que ese 0, o el eje y, digamos aquí, que es donde x vale 0, sea una asíntota, digamos, ¿ya? Donde la función se va acercando al 0, pero nunca lo va a tocar. ¿Ok? Y lo mismo pasa cuando A sea positivo o A sea negativo. ¿Cuál es la diferencia aquí? Es que cuando A es positivo, la gráfica va para los Y positivos. Y cuando A es negativo, la gráfica va para los Y negativos. ¿Ya? ¿Y qué quiere decir eso? Si la gráfica está hacia arriba, significa que el recorrido de la función van a ser los reales positivos. En este caso sin el 0, porque aquí el 0 es un asíntota. Y para cuando A es negativo, los reales, el recorrido, digo, de la función van a ser los reales negativos. ¿Ya? Al igual que en el caso anterior, cuando el exponente es par, la gráfica, ambas patitas van o hacia arriba o hacia abajo. ¿Y de quién depende? Del valor de A. Si A es positivo, las patitas van hacia arriba. Si A es negativo, las patitas van hacia abajo. Y eso me da cuál es el recorrido. O sea, los valores de I. ¿Sí? Eso mismo que les hablé recién está resumido acá, donde dice que para la función potencia con n par, pero siendo n negativo, el dominio van a ser los reales sin el 0. Y el recorrido va a depender del parámetro A. Si A es positivo, el recorrido son los reales positivos, y si A es negativo, el recorrido va a ser los reales negativos. ¿Ya? A su vez, ahora, si n es impar, al igual que en el caso anterior, las dos patitas se separan, ¿ya? Y están en el primero y en el tercer cuadrante cuando A es positivo, y están en el segundo y en el cuarto cuadrante si A es negativo, ¿ya? Pero sigue el dominio teniendo los reales menos el 0, porque como el exponente es negativo, esto se transforma a 1 partido x elevado a 5, en este ejemplo, ¿ya? Queda en fracción, y la x queda en el denominador, y el denominador no puede ser 0, ¿ok? Entonces, lo mismo que estaba diciendo recién, está aquí resumido, con n impar, pero n negativo, el dominio van a ser los reales menos ese punto, porque se indefine donde x queda en el denominador. Y el recorrido no va a depender del parámetro A, va a seguir siendo los reales, pero sin ese punto, porque fíjese que hay imagen en todo el eje Y. ¿Ya? Pero aquí en el 0 se acerca mucho, mucho, pero al infinito nunca tocan el 0. Por eso le quitamos el 0. Al igual que en el dominio. ¿Ya? Esa es la única diferencia que hay con cuando n es par. Entonces, lo que estábamos hablando recién, en resumen, cuando tenemos n impar o n par, cuando son positivos, aquí tenemos cuando n es positivo, ¿ya? Se dan estos casos. Y cuando n es negativo, ya tanto sea impar o par, se dan estos casos en la gráfica.